Ahora vamos a pasar a hablar de otro tema que me gusta bastante y está en el siguiente versículo, el 36. Y aconteció que Adán, habiendo sido tentado por el diablo, pues he aquí, este existió antes que Adán, porque se rebeló contra mí diciendo, dame tu honra, la cual es mi poder. Y también alejó de mí la tercera parte de las huestes del cielo a causa de su albedrío. Ok, ah, claves esenciales que hay en este versículo. De esto se podría hablar de un sinnúmero de cosas. Hay demasiada doctrina en solo un versículo. Y podríamos hablar ahí de muchísimos temas. Podríamos desviarnos casi hacia cualquier dirección. Yo quiero enfocarme en lo que dice hacia el final. Aquí está hablando de Adán, que fue tentado por Satanás. Este Satanás fue el mismo que pretendió la honra de Dios. Y dice que él fue echado y que él se llevó a la tercera parte de las huestes del cielo, que tiene que haber dolido en el alma, a causa de su albedrío. Y esa es la parte en la que yo me quiero enfocar. Hay muchísimas cosas que decir del albedrío, pero muchas veces nosotros tenemos la idea, tenemos el sentido, y no es un concepto erróneo. Alguien le preguntaría qué es el albedrío. Y no tanto el concepto de albedrío, sino para ustedes, de forma personal. ¿Qué es el albedrío? Ahora, para estas huestes que se fueron con Satanás, el albedrío era, si yo quiero, yo puedo irme con Satanás. No me importa. Y esa fue su decisión. Y por causa de su albedrío, se fue. Y lo mismo pasa hoy dentro de la iglesia. Una persona decide que ya no quiere, ya no le gusta, simplemente ya no tiene el deseo, poseen su albedrío y por causa de su albedrío, igual que la tercera parte de las huestes del cielo, se van. Ahora, yo les decía cuál es el concepto, pero también qué significa personalmente. Para mí, el albedrío significa que yo puedo seguir a Dios, que yo puedo adorar a Jesús, eh, que yo decido creer que Él es el Cristo y esa es mi decisión. Y por causa del albedrío, yo puedo decidir seguirlo. No me obligan, no me forzan. Y por causa de que yo puedo escoger ese camino, entonces yo puedo progresar más que si fuera forzado u obligado a hacerlo. Escuchaba yo un discurso que mi mamá me mandó hoy, hoy en la mañana. Era un discurso de, no recuerdo el nombre de la autoridad, pero era un discurso de BYU. Bueno, ya lo revisé. Necesitaba decirles, es el hermano Brad Wilcox. Es un discurso que habla sobre la gracia de Jesucristo. Su gracia es suficiente, se llama. Y es un discurso que fue dado en BYU. Y este, este hermano explica súper bien esta autoridad general, este elder, presidente de misión, etcétera, un gran hombre. Él explica que es por causa de nuestro albedrío que nosotros decidimos dónde queremos estar y dónde nos sentimos cómodos. De esa forma, él explica que una persona que no se porta bien, que no ama a Dios, que no tiene interés en guardar los mandamientos, simplemente no se va a sentir cómodo en la exaltación. No, por causa de sus decisiones, no pertenece ahí. No va a ser tanto que el Señor le prohíbe magnánimemente, tú no me entras aquí porque te portaste mal. No va a ser tanto así, sino que aún el Señor quisiera que esté ahí, quisiera invitarlo, que es más, lo invita y le dice, ven. Eso es lo que nos dice ahora, pero no queremos ir. Entonces no vamos por causa del albedrío.
y Dios respeta el albedrío. Y es increíble, a través de los tiempos y de la humanidad, vemos cómo es uno de los tesoros más grandes que tenemos, la libertad para escoger. Y uno de los problemas más grandes que tenemos cada vez es cuando hay gobiernos a través de la historia que se imponen encima de la persona y le cierra su oportunidad para escoger, donde se nos dice qué es lo que yo tengo que estudiar, cuánto, qué, dónde debo trabajar, cuánta comida debe recibir mi familia, etcétera, etcétera. Si una persona decide comer mucho y ser gordo, es su decisión. No le conviene, pero es su albedrío. Y alguien podría decir, hermano, pero yo no quisiera ser gordo, pero igual como. Y he tratado varias veces de no ser así, pero igual lo hago. Esa es la vida con los mandamientos también. Nosotros queremos a veces seguir a Dios y no hacemos las cosas que sabemos que deberíamos estar haciendo. Sin embargo, mientras nos esforcemos, mientras realmente nos esforcemos, su gracia va a ser suficiente. Pero igual voy a ser gordo por causa del albedrío. Avancemos un poco para desarrollarlo más. El versículo 39 dice, y es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres, de otra manera estos no podrían ser sus propios agentes, porque si nunca tuviesen lo amargo, no podrían conocer lo dulce. Entonces alguien podría preguntarse, ¿y por qué tiene que haber un Satanás? ¿Y por qué tenemos que pasar por cosas feas en esta vida? Y la respuesta es sencilla. Es una forma conveniente de ayudarnos a entender, a comprender cómo funcionan las cosas y qué es lo que me conviene. Porque si nunca sé qué es amargo, nunca voy a entender lo lindo que es lo dulce. Eh, en la sabiduría criolla, como le llamamos en mi país, no sé si en otros países lo llamen así, pero en el famoso dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y lamentablemente a veces no valoramos las cosas que tenemos. Yo les he dicho en varias ocasiones que a veces nosotros no nos damos cuenta del tesoro que es tener el don del Espíritu Santo, haber recibido el bautismo, tener las escrituras, tener tanta revelación, a tener profetas que nos guían hoy. Y espero yo que no esperemos a perder algunas de estas cosas para entonces valorarlas. Estos temas son complicados porque siempre pensamos en algún amigo o amiga que está fuera de la iglesia y a quien no sabemos cómo ayudar a entrar en razón. Cuánto quisiéramos que pudieran entender lo que se pierden, pero es su decisión. Y este hermano del que les mencionaba el discurso hace un momento, cuenta acerca de un jovencito al que ellos estaban tratando de llevarlo a una de estas convenciones para la fortaleza de la juventud. Y porque habían visto tantos milagros, tantos cambios, porque se sentía tanto el espíritu y este muchacho estaba menos activo. Y hacen un gran esfuerzo para llevarlo, un esfuerzo económico para poder llevar al joven. Y el joven no duró un día, un día ahí. La llama a la mamá, le dice, sácame de aquí. Y este hermano, este es de Wilcox, lo que enseña es que así va, así es en la eternidad. Una persona que no ha dado valor a estas cosas no se va a sentir bien, cómodo, no va a sentirse bien estando en la presencia de Dios. Se va a sentir incómodo, no solamente acusado, sucio, que es lo que ya, de lo que ya hemos hablado, que vamos a querer que las piedras nos caigan encima para taparnos del Señor, si es que hemos sido inicuos. No es solamente esa parte, sino que también existe este otro componente y el Señor lo permite por causa, otra vez, de su albedrío. El Señor nos permite escoger, pero quiere lo mejor para nosotros. Por eso nos da tantos mandatos, tanto mandamiento, tanta escritura, tanto líder,
Por eso nos da madres, por eso nos da buenos obispos que nos ayudan, por eso nos da tantas y tantas herramientas. Él quiere vernos de regreso con Él, pero finalmente va a ser nuestra decisión regresar a Él o no. Y la pregunta es entonces, si yo le amo lo suficiente para hacer lo que tengo que hacer para volver a Él. Y hablando de volver a Él, vamos al siguiente versículo y vamos a leer el versículo 41. Por tanto, yo Dios el Señor hice que fuese echado del jardín de Edén de mi presencia a causa de su transgresión, y en esto murió espiritualmente, que es la primera muerte, la misma que es la última muerte, que es espiritual, y la cual se pronunciará sobre los inicuos cuando yo diga, apartaos, malditos. ¡Au! Usando lenguaje fuerte aquí el Señor. Y hay un concepto que tenemos que tener muy claro aquí. Se está hablando de la primera muerte y de la última muerte, que son la misma. Este versículo lo que enseña es que cuando Adán salió del jardín de Edén, dejó de estar en la presencia de Dios continuamente, como lo había estado antes, que conversaba con él y todo. Y en el momento en que sale Adán de la presencia de Dios, muere espiritualmente. Y ahí se cumple la advertencia: el día que de él comieres, de cierto morirás. Hablando del fruto del árbol. Ahora, el Señor aclara que esta es la primera muerte. Hay una segunda muerte, que es la muerte del cuerpo, por la que todos vamos a pasar, porque aún va a haber algunos pocos que sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, que sean cambiados de este estado al siguiente, pero igual tienen que cambiar, igual tienen que pasar. Entonces, todos tenemos que experimentar esa muerte, que es la que conocemos normalmente, a la que le llamamos muerte, siempre. ¿Okay? Pero el Señor habla de otro tipo de muerte, el estar separado de su presencia. Y fue la primera muerte porque fue lo que experimentó Adán, nuestro padre, al salir del jardín. Pero esta es la última muerte en el sentido de que si yo no me hago en la expiación, como lo hemos conversado en algunas ocasiones, si no me someto a las condiciones de la expiación, si no utilizo el poder del Cristo, de Jesús, para poder volver a mi Padre, para obtener justificación y santificación. De todos estos conceptos hemos hablado. Si yo no hago estas cosas, entonces esa primera muerte de Adán, la separación del Padre Celestial, será también la última muerte, porque llegará el día en el que yo esté separado de Dios para siempre, si no me someto a las condiciones de la expiación, que es mi decisión por causa de el albedrío. De solo pensar que hay tantas y tantas personas que de sí mismos deciden morir, esta última muerte, estar separados para siempre de Dios, me hace sentir mucho pesar. ¿Cuánto quisiéramos que toda la familia, que todos nuestros hermanos, que todo mi barrio, que toda la estaca, que todos aquellos a quienes conocemos, nuestros buenos amigos, a quienes les hemos hablado del Evangelio y no quieren saber nada? Ah, ¿cuánto quisiéramos que ellos hagan todas estas cosas? Pero quiero dar también una luz y una esperanza. Vamos a avanzar. Vamos al versículo 44. Dice, y los que no creyeren a condenación eterna, porque no pueden ser redimidos de su caída espiritual, debido a que no se arrepienten. Y hago énfasis en esa última parte, debido a que no se arrepienten. Otra vez, esto es su decisión. Porque si se arrepintieran, entonces cambiarían las cosas. ¿Por qué se dan estas condenas? Porque es su decisión, es la decisión de la persona. 45. Pues aman las tinieblas más bien que la luz, y sus hechos son malos, y reciben su salario
de aquel a quien quieren obedecer. No podemos hacer nada con una persona que decide recibir de ya saben quién su salario. No hay nada que podamos hacer. Es su decisión. Nosotros podríamos, que no podamos hacer nada. ¿A qué me refiero? A que no los podemos forzar, no los podemos obligar. ¿Qué sí podemos hacer? Podemos invitar, podemos exhortar, podemos sugerir, podemos dar un buen ejemplo, podemos hacer muchas cosas. ¿Qué no podemos hacer? Obligar, no podemos forzar. Es su decisión. Y si alguien ama más las tinieblas que la luz, es su decisión. Ahora, 46, porque aquí os digo que los niños pequeños son redimidos desde la fundación del mundo mediante mi unigénito. Esta verdad está también en el libro de Mormón, es hermosa, es preciosa, es linda. Lo que hizo Jesucristo rescata a los niños pequeños. Ellos no tienen la capacidad para pecar. No es sino hasta que tienen edad de responsabilidad que el Señor los empieza a ser responsables por sus acciones. Y en esto hay una justicia superior, porque realmente ellos no son culpables. Entonces, ¿por qué los haríamos responsables? Continuando con esa línea, vamos al 50. Y en cuanto al que no tiene entendimiento, queda en mí hacer de acuerdo con lo que está escrito. Y ahora no os declaro más en esta ocasión. Amén. Y en cuanto al que no tiene entendimiento, queda en mí hacer de acuerdo con lo que esté escrito. ¿Qué significa eso? Nosotros a veces pensamos, no, esta persona tiene familia, miembro de la iglesia, él ha visto que la iglesia es buena, ha tenido todas las oportunidades del mundo y no quiso cambiar, se va a ir al infierno. No necesariamente. Nosotros no sabemos qué es una oportunidad justa. El Señor que conoce nuestros corazones lo sabe. Sabe qué es una oportunidad justa. Sabe si hemos tenido o no realmente la oportunidad. Sabe qué es lo que podemos hacer. Sabe cuánto podemos resistir. Sabe cuánto podemos dar. Él sabe. Entonces, a veces nosotros podríamos ver a alguien y menospreciarlo pensando, ángel ministrante, gloria terrestre. Y eso está prohibido hacer. Jesucristo es el único que tiene las llaves para determinar la condición de una persona, dadas por investidura divina de autoridad del Padre Celestial. Él es el que va a saber qué va a hacer con cada uno. Y esto lo digo para que evitemos juzgar a otras personas, gente que nunca ha querido entrar a la iglesia o gente que estando en la iglesia, salido de la iglesia. A veces pensamos no tienen esperanza, sí la tienen, nosotros no lo sabemos y francamente no lo entendemos, pero el Señor sabe, el Señor entiende. La situación de cada uno es distinta. De una persona que no se ha podido sellar o de una persona que se selló y se separó. El Señor, nosotros débiles humanos no entendemos, pero el Señor entiende. Y esto en primer lugar a mí me gusta aplicarlo hacia afuera para ser comprensivo con la condición de otras personas, pero también hacia adentro. A veces somos muy duros con nosotros mismos, juzgando y criticando nuestra posición ante Dios. Y aún en ese caso, y yo como el primer culpable, aún en eso nosotros deberíamos pensar, estoy usurpando la autoridad de Cristo. Él es el que va a juzgar, Él sabrá. Yo tengo es que tratar de hacerlo mejor. Tal vez lo mejor que yo pueda hacer no está a la altura de lo que yo quisiera o de mi expectativa. No lo usemos como una excusa. No lo usemos para decir, el Señor me entiende. El Señor sabe que yo sí quiero, pero que no puedo.
No lo usemos, el momento en que lo hagamos así, sabemos que no lo estamos haciendo bien. Un balance. Complicado. Yo no podría decir que yo lo he dominado en lo absoluto. Pero deberíamos estar atentos a todas estas cosas. ¿Cuánta revelación el Señor nos ha dado aquí? Hoy hemos conversado de muchísimos temas doctrinales súper interesantes del Evangelio y hemos aprendido un montón y hay muchísimo más. Yo he avanzado en, francamente, mis temas favoritos, pero hay muchísimo más de lo que no hemos hablado, cosas de las que ustedes pueden conversar en casa, con su familia. Siempre estamos haciendo esto en dos partes, para que sea más fácil y más llevadero. Un día se ve una parte, otro día se ve otra. Mis hermanos y yo les estamos muy agradecidos por su apoyo semana a semana, por sus comentarios, por todo su cariño. De todo corazón, muchas gracias. Conmigo será hasta la próxima. Chao.